Hace 3 años, él era pura dulzura de gardenia, ojos suaves, súplicas temblorosas, aroma embriagador. Ahora ha vuelto, con sangre en la mirada, crueldad en las manos, y sus dientes hundidos en mi glándula. Amor, odio, deseo, ¿quién es realmente la presa? Este vídeo es una creación original del canal de YouTube Diario BL, disfrútalo. Llovía el día que encontré a Steven. El chico estaba acurrucado junto a la puerta de mi casa, con la camiseta blanca empapada. Cuando oyó abrirse la puerta, levantó la vista con esos patéticos ojos de cachorro mojado y me llamó. Tímido y herido. Señora, solo lo ayudé aquella vez, pero se me pegó. Con el corazón blando, lo llevé a casa. Steven se comportó a la perfección, exactamente el tipo de omega del que cualquier alfa se enamoraría. Y yo no fui la excepción. A medida que pasábamos más tiempo juntos, comencé poco a poco a sentir algo por él. Lo provocaba de vez en cuando, solo para verlo sonrojarse y tartamudear mi nombre. Creaba roces accidentales, observando cómo las puntas de sus orejas se volvían rojas, saboreando en secreto ese placer. Aunque era puro y tímido, el chico me dejaba hacer lo que quisiera, y yo lo disfrutaba enormemente. Justo cuando sentía que había llegado el momento, cuando estaba a punto de devorar este pequeño manjar, vi algo que jamás habría esperado. Score. ¿Quién te crees para quererme? El muchacho, siempre dulce e inocente, tenía una expresión oscura mientras partía la mano de otro alfa, e incluso ordenaba que le arrancaran la glándula. Reconocía a ese alfa, antes había sido irrespetuoso con Steven. La primera vez que conocí a Steven, ese mismo alfa había perdido el control de sus feromonas e intentado forzar un vínculo con él. Tropezar con el secreto del chico me dejó con una tormenta de sentimientos encontrados. En ese momento llegó un mensaje urgente de mi familia. Sin tiempo para despedidas, desaparecí sin decir una palabra. La siguiente vez que nos vimos, él era el joven omega precioso de una familia poderosa, y yo, su prometida. Una alfa con una compatibilidad de feromonas casi perfecta. Lárgate. No voy a aceptar un matrimonio arreglado. Ya tengo alfa. Su verdadera naturaleza, cruel y feroz, se mostraba sin reservas. Apenas empujé la puerta, un vaso estuvo a punto de estrellarse contra mi cabeza. Todos fuera. Yo le pertenezco a él. Soy su omega y solo estaré con él. Ustedes son basura, no merecen estar frente a mí. Las palabras del chico eran arrogantes y encendidas, una reacción instintiva para alejar a cualquier alfa que intentara acercarse. Steven, cariño, Julian es el alfa con la mayor compatibilidad de feromonas. No seas tan terco, tu celo llegará pronto, le dijo su madre, una omega de semblante dulce, con la preocupación marcada en el rostro ante su hijo testarudo. El joven maestro no dirigió la mirada a nadie más, sus ojos se mantenían bajos mientras jugaba con una pulsera de hilo rojo en su muñeca. Era un regalo mío. Si no puedo tenerlo, prefiero arrancarme la glándula antes que tener algo con otro alfa. Solo le pertenezco a él, dijo, con una voz obsesiva y absoluta. Sus facciones delicadas lo hacían parecer inocente, pero sus palabras revelaban su verdadera naturaleza. Capté el leve y familiar aroma a gardenia. Y, como era de esperar, un momento después escuché la voz alarmada de su madre. Su celo se adelantó. El aroma, cada vez más dulce, me envolvió. Instintivamente llevé una mano a la glándula de la nuca, sintiendo un calor repentino. La atracción entre un alfa y un omega altamente compatibles no debía subestimarse. ¿Supresores? Voy a por los supresores, exclamó su madre al comprender lo que ocurría. Salió apresurada, como si olvidara que aún había allí un alfa particularmente peligroso. Al ver al chico, con el rostro encendido y claramente en apuros, suspiré y caminé lentamente hacia él. Tal vez mis feromonas podrían darle algo de alivio temporal. El aroma a brandy, agresivo y arrollador, llenó el espacio. La consciencia de Steven ya se desvanecía, pero parecía haber encontrado un salvavidas. Instintivamente se acurrucó en mis brazos y se frotó contra mí. Julian, es el aroma de Julian. Olfateó como un cachorro, al confirmar lo que buscaba, hundió su cabeza esponjosa en el hueco de mi cuello. Su aliento caliente rozó mi piel, y mi temperatura subió de golpe. Por un segundo, casi creí que mi propio celo estaba por comenzar, pero antes de perderme en mis pensamientos, un dolor agudo atravesó mi glándula, casi haciendo que lo apartara de un empujón. Y no se conformó.
Sollozaba, pero sus dientes afilados seguían clavados en mi glándula mientras murmuraba, acusador, Julian, no puedes hacerme esto. Vaya, el chico de los Kelly juega duro. Mi amiga Andrew vio al instante la marca en mi cuello, con una sonrisa burlona y sugerente en los labios. Sabía dónde había estado ayer, así que la glándula inflamada contaba una historia que ella estaba ansiosa por escuchar. No digas tonterías, le solté una mirada fría para frenar su chisme. No son tonterías. ¿Tienes paciencia, eh? Un alfa dejando que un omega le muerda la glándula. Julian, no te me vayas a enamorar, ¿eh? Dijo, negando con dramatismo. Me vino fugazmente la imagen del rostro sonrojado y lleno de lágrimas del chico ayer, y me quedé en blanco un segundo. Pero enseguida volví a la realidad. Todo eso fue solo un acto. Julian, hemos consentido demasiado a Steven. Lamento mucho que casi te haya hecho daño el otro día. La madre de Steven vino a mi casa, con el rostro lleno de disculpa. Sentada en mi sofá, hablaba de su hijo con una profunda preocupación surcando su frente. Señora Kelly, es usted muy amable. Su hijo es muy fiel a sí mismo, dije lentamente, tomando un sorbo ligero de té. La señora Kelly me observó, intentando descifrar mi estado de ánimo, pero para su desgracia, no logró leer nada. Su padre y yo lo disciplinaremos como es debido, Julian. Aunque Steven había dejado claro que no le agradaba, su madre no estaba dispuesta a renunciar a un partido tan conveniente, un alfa poderoso, con un gran respaldo, y, lo más importante, una alta compatibilidad de feromonas con su hijo. Señora Kelly, la interrumpí. Ella se detuvo, mirándome con gesto confuso. Puede que a su hijo no le agrade tanto mi presencia. Creo que deberíamos tomarnos un tiempo para pensar en el compromiso. Dejé la taza de té sobre la mesa con un leve clink. Julian, quería decir algo más, pero las palabras sonaban vacías. El rechazo y la resistencia de Steven eran demasiado evidentes y, con él luchando tan abiertamente contra la idea, no podía pedirme que fuera la parte comprensiva que simplemente lo pasara por alto. Mírate, pedazo de basura. ¿Crees que puedes compararte siquiera con mi Julian? No había pasado ni una semana desde que la señora Kelly prometió disciplinar a su hijo, cuando me lo encontré en un club. Su expresión era sombría mientras derribaba de una patada a un alfa que estaba arrodillado ante él, intentando ganarse su favor. Mi mano, que sostenía el vaso, se quedó congelada. Mis ojos se clavaron en la escena. El hombre arrodillado debió decir algo, porque Steven pareció enfurecerse. Tomó un vaso lleno de licor y lo estampó directamente en la cara del hombre. Se escucharon jadeos cuando el cristal se hizo añicos. Steven, no lo lleves tan lejos, dijo por fin alguien a su lado, intentando detenerlo. Steven, yo soy el único sincero contigo. Ese alfa del que estás colgado probablemente ya te ha olvidado, dijo el alfa de la cabeza sangrante, con una expresión obsesiva y los ojos llenos de amor por el chico frente a él. ¿Basta? Deja de hablar. Steven no te quiere, y punto. Hablar mal de la persona que le importa solo hará que te odie más, dijo el omega que lo sujetaba, masajeándose las sienes. Parecía exasperado, seguramente no esperaba que una simple reunión terminara así. Voy a matarte. Steven no soportó oír esas palabras y forcejeó violentamente para soltarse. Vaya, qué casualidad. El chico de los Kelly es todo un demonio, ¿no? Creí que ese no era tu tipo. Había estado observando demasiado tiempo. Andrew, con un omega entre los brazos, me miró con una ceja arqueada y gesto intrigado. Al ver que la situación con Steven se desbordaba, me giré hacia Andrew. Ve a ayudarlos. Andrew hizo una pausa y luego me lanzó una mirada astuta. Entendido. Hora de hacer de héroe y salvar a la damisela. Le lanzó un beso a la persona que sostenía, la apartó y se levantó, dirigiéndose hacia Steven. Solo entonces dejé que mi mirada volviera abiertamente a la escena. TSK, ¿y este alboroto? En cuanto Andrew apareció, la situación se controló, no por otra razón que porque ese club pertenecía a los Clark. Señorita Clark, es solo un pequeño incidente. Lo solucionaremos de inmediato. Era el omega que había estado protegiendo a Steven. Si recordaba bien, era el hijo menos favorecido de la familia Reed. Simon. Simon se sorprendió al ver a Andrew, pero respondió amablemente antes de volver la atención a Steven.
Steven, vámonos. Ya es tarde. Si nos quedamos más, tu madre se preocupará. Pero si Steven fuera de los que escuchan, no sería Steven. ¿Por qué nosotros tenemos que irnos? Soltó una risa sarcástica, volviendo su agresión hacia Andrew. Señorita Clark. Andrew Clark. ¿Este lugar es tuyo? Andrew arqueó una ceja, con una sonrisa creciente. Lo es. ¿Y qué puedo hacer por usted, joven señor Kelly? ¿Por qué dejas entrar a basura como esta en tu club? Me arruinó la noche. Así que, ¿cómo vas a disculparte? Él había comenzado la pelea, pero ahora exigía una disculpa. A Andrew casi le hizo gracia su descaro. Steven, Simon tiró de su brazo para frenarlo, pero Steven no cedió. Simon no tuvo más remedio que volverse hacia Andrew, con una disculpa en los labios. Señorita Clark, lo siento. Steven no quiso decir eso. En comparación con la temeridad de Steven, Simon era mucho más precavido. La fama de Andrew por su temperamento era bien conocida en sus círculos. Esto no era como el alfa al que Steven acababa de golpear, temía que su obstinación provocara a Andrew. Aunque los Kelly no le temían a los Clark, se trataba de un enfrentamiento entre una alfa de alto rango y un omega. Si Andrew perdía la paciencia y actuaba físicamente, nadie aquí podría detenerla. Tiene razón, señor Kelly. Lamento sinceramente que nuestra mala gestión haya arruinado su velada, dijo Andrew, asumiendo la culpa sin inmutarse. Palmeó las manos, y de las sombras aparecieron guardias de seguridad que sujetaron de inmediato al alfa que había estado acosando a Steven. Este caballero tiene prohibida la entrada a todas las propiedades de los Clark a partir de ahora. Si el señor Kelly está de acuerdo, lo pondré a disposición de la Agencia de Protección de Omegas por acoso. ¿Qué le parece? Por supuesto, todos los gastos del señor Kelly esta noche correrán por mi cuenta. La sonrisa de Andrew no vaciló mientras exponía su solución con calma, pero, por alguna razón, al decir por mi cuenta, su voz tembló casi imperceptiblemente. Aún así, ese leve cambio no pasó desapercibido para Steven. Le lanzó una mirada desdeñosa. ¿Quién quiere que pagues tú? Tacaña. La sonrisa fingida de Andrew estuvo a punto de romperse. Por suerte, Steven añadió, tu manejo de la situación fue apenas aceptable. Hazlo mejor la próxima vez. Por supuesto. Gracias por su comprensión, señor Kelly. Espero que disfrute el resto de la noche. Si necesita algo, llame a alguien. Me retiro, dijo Andrew, con un gesto de despedida. El alfa obsesionado fue amordazado y arrastrado fuera. Un camarero trajo enseguida nuevas bebidas. Steven alzó un párpado y gruñó, pero no dijo nada más. TSK, qué omega tan fogoso. Tan espinoso, empiezo a pensar que sus feromonas huelen a ají picante, igual que su carácter, comentó Andrew, acercándose y tomando el vaso frente a mí para vaciarlo de un trago. No era conocida por su paciencia. Era la primera vez que la veía recibir un comentario así y no responder. No es así. Mi repentina observación hizo que Andrew se detuviera. Preguntó por reflejo, ¿que no es así? Sus feromonas no huelen a ají picante, respondí con calma. Andrew casi escupió la bebida. Me lanzó una mirada extraña. ¿Entonces a qué huelen? Negué con la cabeza y no respondí. Totalmente opuestas a su carácter brusco e intenso, sus feromonas eran empalagosas y dulces. Cada vez que se excitaba, se aferraban a mí, envolviendo todo mi cuerpo antes de concentrarse en mi glándula, provocando y tentando lo suficiente como para volver loco a cualquiera. Deja de pensarlo. Me voy a ahogar con tus feromonas. La voz de Andrew me arrancó de mi ensoñación. Me detuve y toqué la parte trasera de mi cuello. Estaba caliente. Hacía demasiado tiempo que no tenía contacto feromonal que me calmara. Después de la mordida descontrolada de Steven, mi glándula se había vuelto sensible. Solo pensarlo bastaba para que empezara a reaccionar. Nunca he sido partidario de marcas temporales y casuales, así que siempre superé mis rachas con medicación y fuerza de voluntad. Dicen que es mejor dejar fluir que reprimir, cuanto más se contiene, más explosiva será la liberación. Pero mi autocontrol siempre había sido excelente. Rara vez perdía la cabeza, la única excepción era Steven. Las feromonas alfa se repelen de forma natural entre sí,
cuanto más alto el rango, más fuerte la reacción. Andrew ya estaba luchando solo con una pizca de las mías. El club estaba lleno. Quedarse más tiempo solo provocaría una escena. Me voy. Ya hablaremos. Me puse de pie rápidamente. Andrew, pálida, se tapó la nariz y asintió con frenesí. Llega bien a casa. Avísame si necesitas algo. O mejor aún, que te lleve un beta, dijo, aún preocupada. Aunque rara vez perdía el control en público, siempre era cuidadosa y minuciosa. No hace falta. Solo es un pequeño brote. Mi celo aún está lejos. Rechacé su ofrecimiento y Andrew no insistió. Pero justo al alejarme, escuché una voz conocida gritar, «¡Son sus feromonas!». Mis pasos vacilaron por un segundo, pero no me detuve. Sabes que esto no es una solución a largo plazo. Cuando llegue tu próximo celo, puede que esto no sea suficiente para contenerlo. El líquido frío fluyó desde la jeringa hasta mi glándula. El purificador de la habitación llevaba horas encendido, pero apenas lograba diluir el aroma agresivo y embriagador a brandy. Luché por controlar mi respiración agitada. Aprovechando que él era beta y no podía percibir la intensidad del aire, adopté un tono calmado y sereno. Eso mismo dijiste la última vez. El doctor guardó silencio un momento y luego me lanzó una mirada fulminante. Mocoso, ¿crees que ahora estás mejor? Puede que no huela las feromonas, pero ¿piensas que este aparato es de adorno? La concentración de brandy aquí basta para emborrachar a cualquiera. Eres tan condenado terco, que intentas demostrar. Bufó con orgullo, agitando el pequeño dispositivo en su mano. Los números rojos que brillaban en la pantalla me dejaron sin palabras. Solo pude sonreír con incomodidad. Mi error. No pensé que tuvieras un plan de respaldo. Estos niveles son peligrosos. Hazle caso a tu tío, es hora de encontrar un buen omeguilla para llevarte a casa. No es bueno que un alfa se contenga tanto, y menos uno de tu nivel. No querrás llegar al punto de que nadie pueda manejarte, murmuró mientras guardaba sus cosas. No era solo mi médico de familia, era un viejo amigo de mis padres, prácticamente un tío para mí. Pero en cuanto dijo omeguilla, la primera persona que apareció en mi mente fue Steven, junto con su dulce aroma. Sentí como el calor que la inyección acababa de suprimir volvía a subir, y me apresuré a interrumpirlo. Doctor Taylor, no soy ese tipo de alfa. Siempre he creído que, si alguna vez decidiera marcar a un omega, sería alguien a quien amara, mi único y último compañero de vida. Al principio, sentía eso por Steven, pero tras descubrir que fingía, que todo era una mentira, ni siquiera tuve tiempo de enojarme antes de que nuestra separación repentina borrara las complicaciones entre nosotros. Comparado con un omega con el que ni siquiera tenía una relación confirmada, un mensaje de mi familia era mucho más importante, sobre todo cuando ese omega era un experto en mentir. No creí que hubiera nada malo en irme sin decir una palabra. Nunca imaginé que nos reencontraríamos así. Después de tantos años, incluso los sentimientos más intensos deberían desvanecerse, y nosotros ni siquiera habíamos llegado a ese punto. Verlo de nuevo, con su obsesión a flor de piel, me dejó dividido. ¿En qué piensas? Tengo la boca seca de tanto hablar, ¿me has escuchado? La mano del doctor Taylor agitándose frente a mí me devolvió al presente. ¿Qué dijiste? A medida que el calor en mi cuerpo disminuía, mi mente se despejaba. Dije que, por supuesto, no tienes que ir a lo casual. ¿Acaso no tienes ya un prometido omega? Es hora de que empiecen a pasar tiempo juntos, a crear un vínculo, repitió el doctor Taylor, molesto. Ya veremos. Tal vez él tampoco esté tan contento conmigo, respondí con una sonrisa, ocultando deliberadamente la verdad sobre mi historia con Steven. No entiendo a los jóvenes de hoy. Unos saltan de cama en cama, y otros son tan obstinados que prefieren destrozarse el cuerpo, refunfuñó, mirándome de arriba a abajo como si buscara diagnosticar algo invisible. Permanecí inmóvil, fingiendo inocencia. Está bien, dejo de molestarte. Tu tío es un hombre ocupado, piensa en mi consejo. Los supresores no son una solución a largo plazo. Al no conseguir la reacción que buscaba, el doctor Taylor guardó sus cosas, lanzó una última frase y se marchó. En cuanto se fue, me desplomé en la silla, sintiendo el cuerpo flojo e ingobernable. Aunque había mantenido la fachada ante él,
tenía razón, este celo no solo había llegado antes, sino que era más intenso y difícil de controlar. El siguiente sería aún peor. Me quedé sentado mucho tiempo, sin moverme, hasta que un tono de llamada familiar rompió el silencio. Me froté las sienes y respondí con cansancio. Era Andrew. ¿Qué pasa?, pregunté, con los ojos medio cerrados, sin prestar atención a lo que ocurría en su lado de la línea. Durante un largo momento no hubo respuesta, solo un ruido metálico que me crispó los nervios ya de por sí tensos. ¿Qué demonios estás haciendo? Levanté la vista hacia la pantalla con fastidio, y me encontré con un par de ojos rojos, conocidos. Era Steven. Julian, te he echado tanto de menos, fue lo primero que dijo. Las palabras que iba a pronunciar se atascaron en mi garganta. Incluso consideré colgar de inmediato. Como si adivinara mis pensamientos, su voz se quebró. Julian, por favor, no me dejes otra vez. He estado buscándote. Seré bueno. Te obedeceré. ¿Podrías darme una oportunidad más? No tenía ni idea de cuánto habían cambiado mis sentimientos por él. Ni rastro de enojo por mi desaparición repentina, solo una desesperación humillante. Sus ojos suplicaban, frágiles como vidrio, listos para romperse con una sola palabra descuidada. El silencio se prolongó, tanto que el color se fue borrando de su rostro, tanto que podía oír, a lo lejos, los insultos furiosos de Andrew. Al final, suspiré y respondí, Steven, ha pasado tiempo. Solo fue una frase, pero reaccionó como si le hubieran concedido un indulto, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, Julian, ha pasado mucho, muchísimo tiempo. ¿Qué le hiciste a Andrew? La alegría se le cortó en seco. Mi pregunta lo dejó helado, con las lágrimas todavía prendidas en las pestañas. No le hice nada. Solo quería encontrarte, dijo, mordiéndose el labio como un niño culpable. ¿Cómo podía alguien tan cruel en público mostrarse tan inocente frente a mí? Julian, no te ves bien. ¿Estás enfermo? ¿Puedo ir a cuidarte?, preguntó con cautela, estudiando mi rostro en busca de una reacción. Estoy bien. Ya me encontraste. Devuélvele el teléfono a Andrew. Un Omega le había arrebatado su propio móvil. No necesitaba imaginarme lo furiosa que estaba Andrew, para ella, aquello era una humillación absoluta. Y sus gritos enfurecidos aún se escuchaban de fondo. No sabía cómo Steven lo había logrado, pero su descaro era impresionante. Julian, su cuerpo se tensó. No quería hacerlo. Suavizó la voz, llamándome como solía hacerlo, esperando que cediera. Steven. Bajé la voz, fría y cortante. Se estremeció y balbuceó, Julian, no te enojes, se la devolveré, ahora mismo. Hablaba llorando. La imagen tembló antes de volver a las manos de Andrew, cuyo rostro aparecía oscuro y furioso. Steven realmente había ido demasiado lejos esta vez. Vaya, señor Kelly, así que ahora me haces estas gracias a mí. La voz de Andrew era puro hielo. Rara vez la había visto tan genuinamente enfadada. Pero por muy salvaje que fuera Steven, seguía siendo un Omega. Si Andrew lo tocaba, sería ella la que se metiera en problemas. Olvídate de los Kelly, la agencia de protección de Omegas no era cosa de juego. No les importaba quién empezara la pelea, cualquier alfa que dañara a un Omega pagaría las consecuencias, y ellos contaban con la ley y la opinión pública de su parte. Consciente de eso, tuve que intervenir para evitar que la situación escalara. Andrew, lo siento. Fue culpa mía. Me eché la responsabilidad encima. Andrew se sorprendió un instante y luego rodó los ojos. ¿Culpa tuya? En mi vida alguien me había puesto un arma en la cara para robarme el maldito teléfono. No lo habría hecho si no fuera por mí, insistí. Lo siento. Es mi culpa. Haz conmigo lo que quieras para desquitarte, no te lo reprocharé después. Nadie esperaba que Steven se disculpara de repente. Me quedé pasmado. Incluso Andrew se quedó sin palabras, como un globo pinchado. Toda su ira se desinfló. Fue culpa mía. Puedes golpearme si quieres, Julian. Lo siento. No debería haber tratado así a tu amiga. Por favor, no te enojes. ¿Haré que te lo devuelva, sí? Conociendo el carácter de Steven, no era de los que cedían con facilidad.
Cuanto había de sincero en su disculpa era discutible. Probablemente solo lo hacía porque temía que yo me enfadara. Olvídalo, olvídalo. Por ti, lo consideraré mala suerte. Andrew no insistió. Aparte de sujetarla y quitarle el teléfono, la gente de Steven no le había hecho daño. Lo demás era frustración contenida, y con la disculpa de Steven, ella no era tan mezquina como para guardar rencor. Una alfa como Andrew, por muy canalla que fuera, nunca golpearía realmente a un omega. Su postura amenazante era más para asustarlo que por rabia pura. Y no esperaba que Steven fuera tan flexible. Andrew chasqueó los labios y volvió a mirarme. «Tienes mala cara». «¿Tu celo se adelantó?», preguntó sin rodeos, sin importarle que hubiera un omega escuchando. «Sí», respondí en voz baja, notando a Steven detrás de ella, esforzándose por oír cada palabra. «¿Es peor esta vez?». «Te noto diferente». «Se puede manejar», dije, lanzando una mirada fugaz a Steven, sintiéndome incómodo. «¿En serio, chica, por qué te haces esto? Nunca vi a un alfa como tú». ¿Qué tiene de malo una marca temporal de beneficio mutuo? Por cierto, ¿no dijiste que conociste a un omeguilla muy dulce hace poco? Si las cosas se ponen feas, ¿por qué no lo buscas? Me preocupa que reprimas tanto que algo se rompa. Era completamente descarada, ignorando sin pudor que Steven y yo estábamos comprometidos, hablando de marcar como si nada. No hablemos de esto. Estoy algo cansado. Lo estaba de verdad, pero también quería cortar la conversación. De acuerdo. Descansa. Cortó la llamada con decisión, ignorando la súplica muda de Steven. No pude evitar sonreír ante su actitud infantil. Una semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Sutilmente insinuaba que podía venir a cuidarme. Un joven amo mimado que nunca ha movido un dedo en su vida, ¿cómo podría cuidar de alguien? Todo era solo una excusa para verme. Nunca he conocido a un omega más insoportable. Prefiero lidiar con un cabeza caliente, se quejó Andrew, dejándose caer en mi sofá. Le pasé un vaso de agua, que bebió de un trago antes de desplomarse de forma dramática. La empujé con el pie. Pareces moribunda. Cualquiera pensaría que te drogué. No tienes idea. Es tan manipulador, me amenazó con Simon, ¿puedes creerlo? Como si yo fuera de ese tipo de personas, siguió, contándome al detalle las últimas jugarretas de Steven. Simon era el omega que había protegido a Steven en el club, el hijo desfavorecido de la familia Reed. Después de apenas unas cuantas conversaciones, Andrew se había interesado en él y lo había estado persiguiendo sin descanso. Incluso lo había hecho público, cortando todos sus otros líos. Todos creían que por fin sentaría cabeza, pero Simon se mantenía fríamente indiferente. Fue entonces cuando intervino Steven, le daría el contacto de Simon, a cambio del mío. Andrew no dejaba de insistir en que había mantenido su postura, pero con cada notificación que sonaba en mi teléfono, podía ver cómo crecía su culpa. Bueno, ya basta de teatro. No estás molesta, ¿verdad?, tosió Andrew, tanteando el terreno. No lo estuviste la última vez, así que ¿por qué iba a estarlo yo? Ahora que sabía que era amiga mía, Steven jamás dejaría de buscar una manera de ponerse en contacto conmigo. Ah, eso, es historia antigua. Nunca me dijiste que era el dulce omeguilla del que hablabas. Ese día en el club, no paraba de hablar de su olor y de preguntarme dónde estaba ella, exigiendo saber de dónde había sacado yo ese aroma. Pensé que había perdido la cabeza. Andrew soltó un suspiro aliviado. Fue una coincidencia. Solo me enteré cuando fui a la casa de los Kelly ese día. Cuando lo encontré, estaba tan desamparado, como un cachorro callejero. ¿Quién hubiera imaginado que era el mimado principito de los Kelly? Entonces es bastante buen actor. En apenas unos encuentros, ella ya había visto las múltiples facetas de Steven. No hice comentario alguno. Un momento después, sonó la alerta de visitantes. Abrí la pantalla y vi a dos chicos omega frente a mi puerta, nerviosos, Steven y Simon. ¿Los llamaste tú?, pregunté a la que seguía tirada en mi sofá. Levantó las manos. Soy inocente. Mi querido Simon viene a verme. El otro, ni idea. No dije nada, abrí la puerta y los dejé pasar. Señorita Phillips, perdón por la intromisión, dijo Simon, educado.
Le devolví el gesto con un leve asentimiento. En cuanto Andrew vio a Simon, saltó y fue directa hacia él. Se acurrucaron en una esquina, susurrando. Mientras tanto, Steven se quedó de pie, incómodo, con un aire ansioso y lastimero. ¿Qué haces ahí parado? Ven, siéntate. Suspiré y le serví también un vaso de agua. Julian, eres tan bueno, dijo, con una dulce sonrisa iluminándole el rostro. Obedientemente se sentó y empezó a dar pequeños sorbos. Oye, Julian, Simon y yo nos vamos. En ese breve rato, Andrew ya había conseguido tomarle la mano. Antes de que pudiera decir nada, ya lo estaba sacando por la puerta. Ahora quedábamos solo Steven y yo en la habitación. El silencio era denso. Por un momento, ninguno habló. Hasta que no lo soporté más. Tú, Julian. Hablamos al mismo tiempo y nos quedamos quietos. Yo callé, él siguió. ¿Ahora me odias? ¿Hice algo mal? ¿Por qué me miras como a un extraño? ¿Por qué ni siquiera quieres verme? ¿De verdad te resulto tan repulsivo? Antes me mimabas tanto. Se mordía el labio hasta dejarlo pálido, con lágrimas llenándole los ojos sin llegar a caer, mirándome con terquedad, exigiendo una respuesta. No, no te odio, lo negué instintivamente. ¿Lo odiaba? No. Incluso sabiendo que me había engañado, que quizá nuestro primer encuentro fue una farsa, nunca llegué a odiarlo. Lo que no sabía era cómo enfrentar la ruptura súbita de la imagen que tenía de él. De pronto, no sabía si estaba enamorado de Steven, o del papel que había interpretado para mí. Julian, no me dejes otra vez. Por favor, haré lo que quieras, suplicó, lanzándose a abrazarme con fuerza. Sus lágrimas calientes cayeron sobre mi cuello, grabándose en mi corazón. Al final, no fui capaz de darle la promesa que quería. Pero esa noche, cuando recibí la llamada de mi madre, seguí mi instinto y cambié de tono. He oído que no te entusiasma mucho el chico Kelly, ¿es cierto? Preguntó mi madre. No. Ah, sí. Al otro lado de la videollamada, la mujer de bata blanca arqueó una ceja, súbitamente interesada. Bueno, eso es bueno. Después de todo, sus feromonas tienen una alta compatibilidad con las tuyas. Lo mejor es que se lleven bien. Espero oír buenas noticias en nuestra próxima llamada, querida hija. Al ver que no conseguía provocarme, soltó una ligera risa. Gente iba y venía detrás de ella. En ese corto lapso, ya habían acudido a consultarle algo. Podía ver cómo su atención se desviaba. Mamá, no te quito más tiempo de trabajo, dije rápido, y colgué. Aún no tenía claro lo que sentía por Steven, pero él ya se había enterado, gracias a Andrew, de que yo era su prometida por compromiso. Como era de esperar, no existe alfa que no venda a un amigo por una cara bonita. Últimamente, Simon se había ablandado con Andrew, y con el avance de su relación, ella estaba tan perdida en el abrazo de su Omega que Steven podía sonsacarle cualquier información. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Diario BL. Está prohibida su resubida o publicación en otros canales. Gracias por apoyar el contenido original de Diario BL. Últimamente, Steven siempre encontraba una excusa o un motivo para pegarse a mí. Ya lo hacía antes, pero ahora desplegaba sus tácticas con maestría. Justo cuando las cosas fluían y estaba a punto de tener una conversación franca con él, ocurrió lo inesperado. Steven desapareció. Cuando su madre vino a buscarme presa del pánico, mi mente quedó en blanco por un segundo. Julian, han secuestrado a Steven. Por favor, encuéntralo, sálvalo. Sollozaba sin control. Los Kelly ya habían enviado gente a buscarlo, pero no había noticias. Por eso había acudido a mí. Por favor, cálmese. ¿Cómo fue secuestrado Steven? ¿Cuándo desapareció? Ayer. Dijo que venía a verte, pero hoy no volvió a casa. Incluso recibí una alarma automática de su comunicador, pero cuando llegué al lugar, ya no estaba. Todos sus dispositivos de rastreo quedaron allí. Alguien debe de estar intentando hacerle daño. Por favor, sálvalo, Julian, te lo ruego. Los Kelly eran poderosos, pero no tanto como los Phillips. Mi familia tenía conexiones e información en todas partes. Si ni siquiera yo podía encontrarlo, las posibilidades de Steven serían mínimas.
Tía, lo salvaré. Steven y yo seguimos comprometidos, puede estar tranquila. Usé nuestro compromiso para tranquilizarla y enseguida di órdenes para iniciar la búsqueda. Andrew también recibió la noticia y ofreció los recursos de los Clark para un rastreo en cuadrícula. Tengo que admitirlo, los números hacen la diferencia. Alguien consiguió una pista sobre Steven. Las piernas de la señora Kelly cedieron, pero insistió en acompañarnos a rescatarlo. Fue Simon quien logró calmarla, en su estado, solo sería un estorbo. Era mejor esperar noticias allí, cuanto más rápido nos moviéramos, menos riesgo correría Steven. Ella aceptó. Cuando Andrew y yo llegamos a los muelles con un grupo de personas, vimos a Steven siendo retenido y obligado a subir a un ferry. Era un alfa conocido. Andrew lo identificó al instante. Es el tipo del club que acosaba a Steven. ¿Está loco? Apenas lo liberó la agencia de protección de omegas y ahora se atreve a algo así. Secuestrar a un omega es una sentencia de muerte. ¿Es ella? Es la inútil alfa en la que no puedes dejar de pensar. El alfa sujetaba a Steven, los ojos enloquecidos, mirándome fijamente mientras adivinaba mi identidad entre la multitud. No es ella, simplemente no soporto a basura como tú, negó Steven, cerrando los ojos con una expresión de puro asco hacia él. Así que sí es ella. Tú, ven aquí, me gruñó el alfa con una sonrisa torcida. Suéltalo. Lo que haces es un crimen, di un paso adelante, con la mirada helada. No pienso salir vivo de aquí hoy. Tal vez, si te arrodillas y me suplicas, lo deje ir, dijo, con los ojos llenos de malicia. Antes de inclinarse para susurrar en el oído de Steven, ¿crees que se arrodillará por ti? He oído que es la gran heredera Phillips. Alguien así no puede tener un corazón de verdad. Yo soy el único que realmente te ama. Steven giró el rostro con repugnancia. Parásito asqueroso. Ojalá mueras de la peor manera. Ja. Qué lástima. Hoy vas a morir junto a este parásito. ¿Ves? Ella no se arrodillará por ti. Sus provocaciones eran descaradas. Andrew empezaba a ponerse nerviosa, pero alguien a su lado la retuvo. ¿Arrodillarme? ¿Por ti? Creo que estás confundido. No soy solo una Phillips, soy un alfa de primer nivel, capaz de aplastarte donde estés. Una poderosa oleada de feromonas con aroma a brandy estalló de repente desde mí, oprimiéndolo, una forma humillante de dominancia que ya casi no se usaba. Muchos habían olvidado que esa jerarquía aún existía entre alfas. El rostro del hombre se puso pálido, y gotas de sudor comenzaron a resbalarle por la frente. Steven aprovechó ese momento de distracción para empujarlo lejos. Corrí hacia él, lo atraje a mis brazos y lo puse a salvo. Pero olvidé contener mis feromonas. El rostro de Steven se tiñó de rojo y su cuerpo se volvió blando en mis brazos. Llévenselo, ordené a la gente detrás de mí, retirando mis feromonas. Esta vez no le daría la oportunidad de escapar. Steven, yo estaba dispuesto a morir por ti. Él ni siquiera se arrodilló. No te ama, solo yo. Yo soy el único que de verdad es sincero contigo, Steven. Los patéticos gritos de un cobarde al borde de la muerte no merecían un segundo de mi atención. Steven tampoco pareció oír nada, comportándose dócilmente. Andrew, al ser una alfa de menor rango, también se vio afectada y no se sentía bien. Al ver que Steven estaba a salvo, se despidió enseguida, sin querer permanecer más tiempo en el mismo espacio que yo. Era la primera vez que usaba mis feromonas de esa forma. Había funcionado, pero también estaba perdiendo el control. Incluso ahora, intentando reprimirlas conscientemente, algunas seguían escapándose. Entre los interminables agradecimientos de la señora Kelly, llevé a Steven a casa, pero él se aferró al dobladillo de mi camisa. Julian, tengo miedo. No te vayas, me dijo, alzando la vista con aire lastimero. Sé bueno. Mañana vendré a verte. Sentía que algo en mí no estaba bien. Necesitaba ir a casa y que el doctor Taylor me revisara. Ignorando las súplicas de Steven, me apresuré a regresar, me encerré en mi habitación y logré encender el purificador antes de desplomarme en el sofá. No sé cuánto tiempo pasó. Entre sueños, creí escuchar voces. Esto no está funcionando. Las medicinas no sirven. La mocosa intenta matarse. ¿Qué hacemos? Sigue ardiendo.
Busca un omega. Pero en su estado, si marca a alguien, no tendrá control. Podría matarlo. Y si despierta, perderá la razón. No podemos quedarnos mirando sin hacer nada. Iré a buscar a alguien. Luego, silencio otra vez. Mi cerebro trabajaba lentamente, no lograba entender del todo lo que estaba pasando, hasta que el aroma dulce y familiar de feromonas de gardenia me envolvió, provocando y tentando mi ardiente glándula. Exhalé un suspiro de alivio. La voz del chico susurró en mi oído, cargada de tentación. Márcame, Julian. Igual que yo te deseo, márcame con fuerza, por completo. Después de todo, somos prometidos. Tienes el derecho de poseerme por entero. Es tu derecho. Es mi derecho, murmuré, repitiendo sus palabras. Mientras me inclinaba para encontrar su glándula y morderla, de pronto un chispazo de lucidez me sacudió. Mi voz estaba ronca, el tono cargado de matices, cuando pregunté, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo sé. Siempre he estado dispuesto, Julian. El aroma a gardenia se intensificó. Con suavidad, me empujó la cabeza hacia su glándula. La tentación, tan cerca, me hizo perder toda razón. Clavé los dientes con fuerza en aquel manjar irresistible ante mí. NGH, Steven dejó escapar un gemido involuntario por el dolor agudo en su glándula, y sus ojos se abrieron de par en par, cruzados por un destello de obsesión. La marca duró mucho tiempo. No fue hasta 3 días después que recuperé por completo la lucidez. Observé los destrozos en la habitación y al chico en la cama, cubierto de huellas, y solté un leve chasquido de lengua. ¿Julian? El muchacho yacía boca abajo, con los ojos brillando mientras me miraba. Estaba exhausto, pero en su espíritu se veía pura euforia. Sí, respondí, tras una breve pausa. Su sonrisa se ensanchó aún más. Esto es maravilloso. No entendía qué tenía de tan maravilloso, pero sabía que necesitaba descansar. Deberías dormir más. Hablaremos de todo lo demás luego. No tengo sueño. Lo que quieras hablar, estoy listo, se incorporó un poco. Iba a decir algo más, pero al verlo tan tenso, me contuve. ¿La boda? Él alzó la mirada, incrédulo. Casarnos. No cancelarla, aclaré, por si había entendido mal. Ya lo había marcado por completo, no sería correcto usarlo y luego abandonarlo. Además, si no hubiera habido resistencia de su parte y yo no hubiera estado a ciegas, nos habríamos vinculado mucho antes, sin siquiera conocernos del todo. Si todo me llevaba de nuevo a él, no tenía sentido seguir resistiéndome. Aún así, había cosas que necesitaba saber. Hace 3 años, ¿apareciste deliberadamente frente a mí para que te ayudara? Pregunté con un suspiro. Se detuvo un instante, luego respondió, sí. Hice mi investigación. Sabía que allí vivía un alfa muy poderoso. Quería conocerte para hacer un trato. Steven sabía que ahora no podía mentir, debía ser honesto. Respondió sin ocultar nada. ¿Un trato? Pregunté, sin entender. Porque escuché a mi familia hablar de arreglarme un matrimonio, así que pensé. Quería encontrar a alguien a quien llevar a casa como escudo para evitar que lo emparejaran con un desconocido. Odiaba la idea de un matrimonio basado en tasas de compatibilidad de feromonas. Su alfa tenía que ser alguien a quien amara. Si hubiera sabido que eras tú, jamás lo habría hecho. Te habría esperado obedientemente. Y sin duda, nos habríamos enamorado. Explicó que al principio solo buscaba una herramienta, pero no esperaba enamorarse a primera vista. Eso lo hizo resistirse aún más a la elección de su familia. Pero justo cuando todo iba bien, yo había desaparecido de repente, sin una palabra. Me buscó por todas partes, pero lo único que sabía era que, la noche antes de irme, me había visto por accidente disciplinando a alguien. Así que asumió que me había asustado y ni siquiera se atrevió a preguntar por qué cuando nos volvimos a encontrar. Julian, te amo tanto, dijo, acercándose para abrazarme, susurrándolo una y otra vez en mi oído. Sí, lo sé. El engaño había sido real, pero al menos no había duda de la intensidad de su amor. Aclarar las cosas acercó nuestros corazones. Pero no me di cuenta de la curva triunfante en los labios de Steven. Años después, supe que aquel día no me había mentido, pero sí había ocultado que me había reconocido desde el primer instante de nuestra reunión.
Y que cada paso que dio después fue parte de un plan meticulosamente trazado para hacerme amarlo. Ya fuera como el dulce y obediente chico o como el oscuro y violento, porque cada faceta era el verdadero él, y todas formaban parte del reencuentro que había diseñado con tanto cuidado. Yo creí haber escapado de él, de la dulce gardenia convertida en depredador cruel. Pero con su marca ardiendo en mi glándula, me doy cuenta. Nunca escapé. Y tal vez, nunca quise hacerlo.